¿Sabías que es normal que el ser humano tenga miedo? Este interesantísimo tema lo estaremos tratando aquí en tu podcast favorito. Hablemos de la familia, un programa de restauración familiar. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Hola, seas bienvenido a una nueva emisión de tu podcast Hablemos de la Familia. Como siempre, estamos aquí con ustedes, mi amada esposa que me acompaña. Hola, bendiciones, ¿cómo están? Estamos muy bien nosotros de nuestra parte, ¿verdad? Sí, Amanda, ¿qué tema vamos a compartir hoy? Hoy tenemos uno que va a sonar raro, pero dice, ¿tienes miedo? Wow, ¿tienes miedo? Vamos a ver si tenemos miedo o no tenemos miedo. Vamos Todos- a definir qué es el miedo. Yo tengo aquí una pequeña definición. Vamos a compártela. leerla. Ok. Dice, el miedo es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente o futuro, incluso a veces pasado, dice. Es una emoción primaria derivada de la adversión natural al riesgo o a la amenaza. Cuando habla de ser primaria, definitivamente estamos hablando de algo que viene en nuestro constructo, o sea, estamos Exacto, formados exacto, así. exacto. Quiere decir que Dios nos creó con una capacidad para poder sentir miedo. Exacto. El miedo per se, Amanda, no es malo. No, no es malo. Per se. ¿Qué quiere decir? Dios lo puso ahí porque imagínate que nosotros estuviéramos caminando en el borde de una azotea. Dios nos puso la sensación, el sentir la emoción del La miedo emoción del miedo. con la finalidad de que nosotros nos cuidáramos. Es una forma de supervivencia. de supervivencia, de Protección, preservar exacto. nuestras vidas. Exacto. Pero del miedo que vamos a hablar hoy no es de ese miedo. Vamos a hablar de otro miedo. Sí, cuando ya sale, ¿verdad? Cuando ya sí es malo, cuando se pasa. Cuando es adverso a nosotros y nos agrede de alguna otra manera. Es irracional. Sí, a veces irracional, a veces es un miedo racional pero no justificado. Y entonces vamos a hablar un poco de ese miedo, ¿no? Pero Exacto. Y a veces lo llevamos hasta extremos de decir, tengo terror, tengo pavor, ¿verdad? Cuando ya eso es algo más el miedo exacerbado. exacerbado. Pero tú sabes que el miedo entra también, el miedo que estamos hablando, que no es aquel que viene de la formulación del sentimiento inicial, empieza en el pecado. Empieza cuando la naturaleza caída. Y podemos ver, si podemos compartir aquí, Génesis, una cita bíblica, que nos muestra, y todo el mundo debe recordar, y el que no lo recuerda, pues lo estamos diciendo aquí. En el capítulo 3 de Génesis es donde se relata la caída del pecado original. Vamos a ver otra vez, Génesis 3:9. Dice, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Yo quiero ponerle una perspectiva primero, Amanda, y ese es el momento donde ya Eva había caído, ¿verdad? Ante la tentación que le había dado la serpiente. Exacto. Y entonces había convidado a Adán a comer del fruto prohibido. Y ya se había consumado esto. Y entonces dice la palabra que ellos sintieron miedo, ¿verdad que sí? Entonces, en el capítulo 3, versículo que tenemos ahí en el 9, retomemos de nuevo. Si me lo ponen en pantalla, por favor. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le está diciendo Adán, ¿verdad? Seguimos en el 10. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amanda, quiere decir que el miedo está tan viejo como en la caída del hombre, ¿verdad? En el pecado. O sea que el miedo está relacionado con la caída, porque antes de eso, Adán tenía una relación muy buena con el Señor. No había por qué tener temor ni miedo de nada, Y ¿verdad? se encontraban en el Edén, porque estamos haciendo, este es el momento ubicado en el paraíso. Y entonces en ese momento había una buena comunicación con el Señor, porque los dos eran santos. Tú puedes tener conexión con el Señor, y ellos tenían una conexión con el Señor porque eran santos. Tan pronto entró el pecado en la vida de ellos, empezó el temor. Y ahí se origina el temor. El temor es tan antiguo
como la caída en el Edén. Entonces ya empezamos a ver al temor como algo que viene, ¿verdad?, a impactar la vida de las personas. Como dijimos al principio, es algo creado incluso por Dios para supervivencia, porque hasta los animales Sí, en el sienten temor, miedo, se sí, defienden. pero este miedo que estamos hablando viene por la misma vergüenza de la desnudez. Entonces Exacto. empiezan otros temores, otros miedos a abordar al ser humano, al hombre, a la mujer, y muchos de esos miedos no son saludables. Y vamos a ver y podemos compartir eso en el día de hoy, viendo claramente que ese miedo nos genera muchos problemas en la vida. Trae No hay cosa consecuencias. más terrible que vivir atemorizado, porque el que vive atemorizado vive esclavizado. Y tenemos diferentes tipos de miedo. Entonces, el miedo y el temor se utilizan como sinónimos. Por eso vamos a ver en la palabra que hablamos más adelante en las Escrituras, hablan de un temor bueno, el temor a Dios. Exacto, exacto. Y si quiere, vamos a compartir algunas citas bíblicas sobre el temor a Dios. ¿Qué te parece? Sí. Vamos a verlo en Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ese temor Ese no temor es el que es está bueno. asociado al miedo per se, sino es un temor de reverencia, de respeto, de reconocer la autoridad, de saber que es un Dios todopoderoso. De fallarle. Eso es Más bien exactamente. es como un miedo a Pero- no fallarle al Señor. ¿verdad? Pero De de hacer las reverencia también, porque es el temor de saber que es el Dios todopoderoso, el Dios que nos creó, es ese miedo que está asociado a una autoridad también que tiene sobre nosotros, y como tú muy bien dices, someterte a esa autoridad y entonces andar en obediencia sobre la base de esa autoridad. Ese es el temor. Bien. Entonces es un temor bueno, como lo estamos viendo ahí en 1:7, temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, aquel que no teme a Jehová cosas. Exacto. desprecia la sabiduría y la enseñanza y lógicamente va al despeñadero. Su vida va por un descarrilado completamente y lo lleva a la autodestrucción. Correcto. Exacto. Pero también si vemos en Salmos 33:18, que es otra cita que queremos compartir, que si me la presentan ahí en pantalla también, podemos ver que los ojos del Señor, Salmo 33:18 dice, los ojos del Señor están sobre los que le temen, de los que esperan en su gran amor. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que aquel que tiene temor a Jehová, al Dios Todopoderoso, pues lógicamente Dios cuida por él. Dice, los ojos de Jehová están sobre los que le temen, sobre los que Sí, lo está esperan cuidando, en su lo está misericordia. Pero sabemos que ese temor que tenemos con Dios es un temor que no nos va a agredir, todo lo contrario. Porque Dios en su esencia es amor. Y el amor va a verterse, el amor de Dios está sobre nosotros porque por eso envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por cada uno de nosotros, por poder nosotros tener redención en la cruz. Entonces Amén, ese es un amén. temor positivo, es un temor bueno, correcto. Exacto. Pero ahora vamos a hablar del otro. Vamos a hablar de aquel temor que realmente que genera angustia. Exacto. Que incluso Genera visto ansiedad. desde el punto de vista biológico, es el temor es adaptativo precisamente para la sobrevivencia, pero está también el neurológico que afecta el sistema nervioso y todas las cosas, ¿verdad? Ujú. Y Bueno, ahí vienen las fobias. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y lo sabemos, que hay fobias. Ahí es cuando ya se ve desde el punto de vista psiquiátrico. Claro, y se han recopilado aproximadamente unas 400 diferentes fobias. La famosa claustrofobia, Exacto. que es la fobia a los lugares cerrados, ¿verdad que sí? El miedo escénico es un temor. Es una que- fobia a la exposición del al público, a hablar en público. Hay fobias que están relacionadas con con ciertas... animales sí. como la aranafobia, ¿verdad? Sí, El que de la está araña. con la araña, con las culebras, aunque parezca mentira, una de las fobias más comunes. Y hay fobias de diferentes tipos. Hay gente... Muchas de ellas son formadas Personas. Culturalmente. Muchos temores, muchos miedos son culturalmente, son aprendidas. Sí,
Y vamos a hablar un ves poco un de niño eso. pequeño que te puede jugar con un lagarto, con una cucaracha, con cualquier cosa como si nada, porque no le han enseñado a que eso puede darte miedo, a que te puede hacer daño. Quiere decir que el Muchos- miedo muchas veces puede ser creado por la misma formación que nosotros tenemos Claro. cuando son niños Claro. y éramos niños. Por ejemplo, vamos a compartir un típico miedo. Muchos niños tienen miedo al agua porque sencillamente cuando eran pequeños sus padres le decían, no te metas al agua que te ahogas. Y nosotros Sí. con esa forma de expresión y con esa forma de manejarlo, pues creamos muchas veces de manera inconsciente un miedo en las personas. Así es. Muchas personas cuando van al psicólogo para tratar de manejar ciertas fobias o ciertas situaciones, muchas veces son por experiencia anterior. Hay gente que tiene miedo, Amanda, y una fobia a los ascensores. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando eran pequeños se encontraron Así con un es. evento de que en un ascensor se encontraron cerrados, no tenían forma de cómo salir y eso los marcó de una manera profunda y probablemente muchas veces para siempre si no lo enfrentan, si no lo trabajan. Personas que no se montan un ascensor solos. No. Y sin embargo, es más peligroso si tú te quedas encerrado, encerrarte con alguien más, porque el oxígeno se va más rápido. Sí, interesante eso. Mientras estás tú solo, te dura más del aire. Quiere decir que nosotros también formamos muchos temores relacionados ¿con qué? Con nuestro compartir con demás personas. Es decir, cómo nos han formado y de alguna otra manera, de malas experiencias y vivencias que tenemos, se forman miedos. Si yo fracasé en algo, en algún momento, tratando de hacer algo, Exacto. es posible que tu papá fracasar haciendo algún viste a otra emprendurismo, persona, ya tú... tienes temor a emprender o a hacer algo. emprender. Quiere decir que el temor tiene muchas aristas. Y el temor, el miedo, en este caso estamos viendo el temor malo, entre comillas, el miedo que nos lleva a nosotros a no tener acercamiento, a no tener. Y eso genera muchas cosas. Le tienen muchas personas temor a perder algo, a perder un trabajo, a perder la vida o a perder a un ser querido. Sí. Que incluso, hablando de ese tema ahora, debemos tratar un tema sobre el duelo, precisamente de cómo manejar ese temor o esa herida, ese dolor, ¿verdad?, de cuando se pierde un familiar. Sí, pero también vamos a hablar, claro, cuando se pierde un familiar es una partida, hay un dolor definitivamente. Hay un dolor, pero hay personas que le temen al dolor precisamente. Uh-huh. Y yo te voy a decir otra cosa, Amanda. La ignorancia genera mucho temor. Lo desconocido nos genera temor y nos genera miedo. Sí, sí, sí. Y muchas Nos da veces por no ansiedad. saber cosas, nosotros empezamos a elucubrar en nuestras mentes situaciones que nos van generando miedo. Si usted no sabe que esto realmente tiene una consecuencia nefasta para su vida, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente le vamos a tener miedo. Así es. Pero si nosotros conocemos adecuadamente y no tenemos ignorancia, sino que conocemos, vamos a saber claramente que eso a lo que nosotros nos estamos enfrentando no nos va a generar miedo. Si usted sabe, por ejemplo, la gente le tiene mucho miedo a los aviones, ¿correcto? Es uno de Es los muy miedos común, hay comunes, fobias sí. con relación a eso. Y muchas veces por no saber cuando el avión que está volando encuentra un sitio de turbulencia, la gente le da pánico. Ese miedo terrible porque cree que el avión se va a caer. Y sencillamente es difícil que un avión pueda caer sobre la base de una turbulencia. Entonces, ese tipo de cosas de Hay desconocimiento. quienes le tienen miedo al barco porque entonces entienden que si el mar, que es más peligroso. Cuando se mueve, que prefieren si el se va a avión, hundir, exacto. entonces tú, si conoces más acerca de qué mantiene un barco a flote, te vas a dar cuenta que ahí no hay tanta probabilidad de que un barco. Y cuando tú ves, y sobre todo la prensa, Amanda, si nosotros habláramos, y siguiendo con los aviones, la proporción de aviones, como siempre en las noticias, porque eso es otro elemento que genera mucho miedo. En las noticias se dan las malas noticias. ¿Qué sale en las noticias? En las noticias sale cuando se cae un avión o cuando un avión es accidentado. Ahora,
¿qué tan frecuente? ¿Cuándo salen las noticias? Todos los aviones que salen diariamente, que salen de un sitio y llegan a su destino y no tienen ningún problema. Y no lo dicen, exacto. Entonces, no tienen por qué decirlo. Lo que pasa es que lo que sale en las noticias son las noticias negativas, pero lo positivo no se expone. Entonces, la proporción, como dice muy bien las estadísticas, cuando tú mides la cantidad de kilómetros que recorres en un avión y tiene un accidente versus la cantidad de kilómetros que se recorre en un vehículo y tienes accidente, te das cuenta que hay más posibilidad que tú tengas un accidente en un vehículo que en un avión, y sin embargo tú tienes más miedo de subirte a un avión que subirte en un vehículo. Mire, los miedos son muy interesantes. Les digo a nuestros oyentes, a nosotros nos gustaría que ustedes nos hablaran de cuáles son tus temores. ¿A qué le temes? Escríbenos, anótalo ahí en los comentarios. En los comentarios, que nos gustaría saber y conocer cuáles son tus temores. Y aprovecha de una vez y dale like si te está pareciendo interesante este programa. ¿Verdad? Sí, y en ese caso también identificar lo que es un miedo real o imaginario. Porque a veces tenemos miedos imaginarios y miedos reales. Nosotros no podemos... El típico miedo a la oscuridad, que la gente piensa como que la oscuridad genera un miedo que es prácticamente irracional, porque lo que va a pasar al oscuro te puede pasar a lo claro, ¿verdad? Sí, claro. En ese sentido, la irracionalidad son miedos que sencillamente yo lo siento, lo proceso en mi cerebro, pero cuando tú lo llevas, como acabamos de hacer, una racionalidad de decir el miedo con los aviones en función de evaluar cuántos kilómetros se recorren y cuántos aviones todos los días y qué frecuencia hay accidentes de aviones, pues lógicamente tú te das cuenta que tu miedo, el miedo con los aviones es irracional con relación al miedo de los vehículos. No quiere decir que no tengamos, lógicamente, que ser cautos, ¿verdad? Claro que sí. Pero también tenemos que ver si el miedo que estoy teniendo tiene racionalidad o no tiene racionalidad. Y es otra de las causas por las cuales nosotros podemos tener miedo. Todas esas temores, ¿qué consecuencias nos pueden generar? Bueno, eso es una buena Pregunta, digamos. pregunta. Lo primero es que condiciona nuestra mente. Es decir, los miedos condicionan nuestras mentes, nos inhiben de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si le tengo miedo a algo, si yo le tengo miedo porque mis padres tuvieron un emprendurismo, o sea, iniciaron una empresa y le fue mal, y me impacta a mí, pues lógicamente ese miedo de poder emprender porque me llega de una experiencia que yo estoy extrapolando negativa de mi familia, y yo nunca voy a hacer un emprendurismo, me impide yo desarrollarme. Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo pienso que los errores, los miedos generados por errores cometidos por otra persona tienen que ser igual a mí. Y no es verdad. Lo primero que tenemos que entender es que esos miedos no son extrapolables. Cada quien tiene un riesgo y ese riesgo se debe a una serie de circunstancias y factores. Al contrario, eso debería de servir como experiencia, ¿verdad? Para aprender, para evitar los errores que se cometieron. Pero no dejar de hacer. Eso debe servir, los temores deben de servir para impulsarnos. Cada actividad que yo asumo tiene una serie de riesgos. Eso es lo que yo tengo que hacer conciencia. Cada actividad que yo asumo tiene una serie de riesgos. Y esos riesgos están asociados a la actividad. En la medida en que yo lo trabaje y pueda identificar cuáles son los riesgos, pues yo voy a estar más tranquilo porque voy a tener respuestas al respecto. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que entender. Miedo está asociado con desconfianza. Exacto. ¿Verdad que sí? El miedo... Espiritualmente falta de fe. Ahí voy. Porque la fe es confiar. La fe, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es la certeza de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. De lo que ¿verdad? se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, en ese sentido, Amanda, la fe, la seguridad está contrario al miedo. La seguridad está contrario al miedo. Y es decir, cuando yo tengo miedo estoy de espalda. ¿A qué? A la seguridad. Y en este caso,
a la fe. Mientras mayor es tu fe, tu miedo Menos temor desaparece, hay que tener, tu miedo desaparece. Entonces, ¿en qué nos está pasando en ese sentido? Nosotros tenemos que estar claros cómo estamos manejando nuestros miedos. Nuestros miedos tienen que ser sacados de nuestra vida, eliminados de nuestra vida, a través de, primero, lo que llega a nuestra mente, porque los miedos están en nuestras mentes. Es el La que famosa bloquea batalla. nuestro crecimiento espiritual. Claro Los que temores. sí. Los temores bloquean primero nuestra capacidad de accionar. Número uno. Es decir, yo dejo de Hay hacer gente cosas porque tengo miedo. Que hasta físicamente, cuando tiene un temor, digamos ahorita que estábamos hablando de hablar en público, ¿verdad? Ujú. Uno se bloquea y se queda mudo. Se bloquea, se queda mudo, se le olvida todo. Se le olvida, Todo. empieza a sudar. Quiere decir que hay Una ansiedad. sí, hay todo un efecto negativo en nuestro ser de incapacidad de poder accionar. Y esto es importante, porque hay gente que dice, no, tengo miedo, yo no lo puedo hacer, no puedo hablar en público. Y se inhibe de una manera tal que para él hablarle en público es imposible. Y estamos tomando un ejemplo. Exacto. Pero la idea es, ¿por qué yo tengo que vivir bajo miedo? Yo no tengo que vivir bajo miedo. El miedo hay que enfrentarlo. Y se enfrenta con conocerlo, con entenderlo. Primero yo tengo que saberlo. Y esto va a ser una parte importante Vamos a tener que hacer una segunda de un parte segundo para podcast para poder explicar. hablar cómo nosotros enfrentamos el miedo. Que Bien. se suscriban, ¿verdad? Sí, Para que puedan ver la segunda parte y ver todo lo que tenemos en el material de nuestros diferentes podcasts. pero tú sabes que, Amanda, tenemos que hablar un poquito todavía más de ese tema de cómo nos afecta. Tú hablaste del crecimiento espiritual. Yo me di un poco hacia atrás y ahora vamos a hablar del crecimiento espiritual. Cuando tenemos miedo, pues lógicamente es porque nosotros no estamos hurgando en nuestro aspecto espiritual. Porque espiritualmente la verdadera forma de nosotros enfrentar el miedo es creciendo adentro de nosotros. El miedo es una debilidad que nosotros tenemos. No es una carencia, es una debilidad. Así Y es. esa debilidad se enfrenta con otros elementos. Pero tenemos que conocer cuál es nuestro miedo. Nosotros tenemos que encarar cuál es nuestro miedo, entendiendo el efecto que tiene. Pero usted no puede mirar hacia otro lado, todo lo contrario. Si mi miedo tiene que ver con hablar en público, yo tengo que buscar la forma para que ese miedo no esté nuevamente. Y una consecuencia puede ser la salud física. También te afecta en la salud. Porque el miedo te trae ansiedad, estrés. Y dispara. Cuando nosotros estamos ansiosos y estresados, nuestro cuerpo está trabajando en máxima capacidad, por arriba de su límite, que Dios lo creó así para supervivencia. Pero cuando nosotros trabajamos sobre la vida y sobre el límite, y el cuerpo y nuestra mente se acostumbra a estar ansioso y se acostumbra a estar en estrés, nuestro cuerpo se va deteriorando y nuestra familia, nuestra salud se impacta. ¿En qué elementos se impacta el miedo en nuestra salud? Sistema cardiovascular. Sí. Empieza la hipertensión. Es que uno cuando, de por sí, cualquiera que todos creo que de alguna manera siempre hemos tenido algún tipo de miedo, de temor a algo. Uno siente que se le acelera el corazón, Sí, la respiración se agita, palpitaciones. palpitaciones. Y el sistema gastrointestinal. ¿Qué pasa con gente que están todo el tiempo estresado y en estrés? Gastritis. Le da úlcera y de todo. Gastritis que puede llegar a la úlcera. Exacto. Y eso puede ser no solamente gástricas, sino intestinales. Quiere decir que nosotros, nuestro sistema de nuestro cuerpo, nuestro organismo se ve afectado. Otro de los elementos que se afecta, el sistema nervioso. Las personas que están con un miedo y ansiedad, pues lógicamente se sobresaltan, no pueden dormir, les da insomnio. Les da insomnio, sí, exacto. No pueden pensar bien, se le olvidan las cosas. Otros se le acelera la adrenalina, ¿verdad? Es decir, si quieren salir corriendo, corren sin límite, que después dicen, ¿y cómo yo corrí tanto? ¿Cómo me aceleré? Pero es el mismo temor le impulsó. Porque la adrenalina se dispara. Desde el momento en que tenemos miedo, la adrenalina se dispara y por eso nuestro organismo se pone a trabajar en un rendimiento mucho mayor que el normal. Entonces, esa adrenalina no es más que algo
que se traduce en nuestro sistema sanguíneo y que empieza a disparar nuestros órganos a trabajar. Y por eso cuando tú hablabas de se acelera y hay palpitaciones, se acelera el corazón, nos da taquicardia. La presión sanguínea se aumenta y nuestra capacidad corporal aumenta también. Por eso tú ves gente que tienen miedo y pueden brincar una pared mucho mayor que la que pueden hacer cuando no tienen la adrenalina alta. Y tú miras hacia atrás y dices, yo brinqué esa pared. Wow, sí. Mira, lamentablemente yo creo que se nos terminó el tiempo. Tan rápido. Se acabó rapidito, pero si te gustó este tema, suscríbete, dale like a la campanita, menciónanos qué otros temas te gustaría que tratáramos. Sí, en este momento yo quisiera que nos acompañes a orar. Que nos acompañe en este momento a orar. Amén. Para que el Señor revele en tu vida el temor y que pueda darte la seguridad de que Dios puede obrar sobre ese temor. Así que oremos juntos. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Venimos ante ti, inclinamos nuestro rostro. Padre, si hay algo que esté en mi vida, en la vida de aquellos que están viendo a través de estos medios, como un temor que esté inhibiendo el desarrollo de sus vidas, que lo haya paralizado, que le haya inhibido a tomar decisiones, a poder caminar caminos de bendición, que le haya impedido a fortalecer su vida espiritual. Padre, que seas tú dándole el convencimiento de que en sus vidas hay temor, de que les muestres tú a través, muchas veces, de tu Espíritu Santo, que muchas veces nosotros no reconocemos dónde está nuestro temor y sencillamente sabemos que sentimos algo en nuestras vidas que nos da el temor, pero no sabemos el origen de ese temor, que seas tú revelando en cada uno de ellos, Señor, el temor en sus vidas, que puedan tener revelación al respecto. Padre, que haya sanidad. Amén. Sanidad en los temores, que puedan sentir paz en sus corazones y que tu presencia sea manifiesta. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, amados, esperamos, ¿verdad, Amanda?, que puedan compartir con nosotros en la próxima. Te esperamos y que muévete, anímate a poner comentarios. Si hay temas inclusive que tú quieras que sean conocidos y que sean abordados en este podcast, escríbelo en los comentarios, muévete a comentar y nos va a ayudar a tener temas que estén de acuerdo a tus expectativas. Será hasta la próxima. Seas bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Para la próxima te esperamos por estos medios. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.